Bienvenidos a todos, mi nombre es Diego Araya y estoy muy contento de presentarles Vayan y Hagan. Esta es la primera temporada y estamos en el episodio 16. Estamos en una miniserie de misiones. Recuerden que entre los temas que queremos tratar acá siempre en Vayan y Hagan está el liderazgo, está la iglesia, por supuesto, al hacer discípulos y el tema de misiones. El tema misional es una pasión para nosotros en singular. Y como parte de esa pasión, pues como recuerdan, en el episodio anterior comenzamos con esta serie de misiones. Luis Diego Calderón estuvo con nosotros y nos introdujo al tema, específicamente las misiones en la actualidad. Y hoy quiero presentarles a David González. Bro, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy honrado de estar aquí con vos, estar con los amigos de Singular y muy emocionado por lo que vamos a conversar hoy. Qué bueno, qué bueno. Yo estoy muy emocionado. Les cuento que David y yo somos amigos de hace unos tantos años, no voy a decir cuántos, Muchos, muchos. muchísimos años. Y para mí es un gozo poder compartir, que la gente escuche tu historia, tu testimonio. Y de verdad quiero invitarles a que le presten atención a la conversación. Vamos a darle una continuidad a este tema de el antes, durante y después en el proceso misionero que Luis Diego nos comentó en el episodio anterior. Pero hoy queremos ver eso como en la parte práctica, a través de la historia de David y además cómo David y su familia se adaptaron para cumplir la misión de Dios y tener una vida de familia misional. Ujú. Así que, bro, de una vez, preséntate un poquito, cuéntanos quién sos, qué te gusta hacer, cuéntanos también cómo iniciaste, cómo fue el inicio de tu pasión por la misión. Bueno, vengo de una familia disfuncional, como la de muchas, muchas otras personas. Eh, un joven ordinario que crecí en diferentes ciudades, en Costa Rica, anduvimos rodando, como dicen, en diferentes ciudades aquí. Eh, Llegué a Cartago y allá fue donde conocí al Señor en una iglesia. Este, levanté mis manos muchas veces para creer en Jesús, pero sí recuerdo que a los 12 años fue una decisión muy, muy pensada. Y a partir de ese momento, pues inició una aventura de fe, una aventura en la que puedo dar testimonio de que el Señor ha estado conmigo hasta hoy. Ujú. Em, Empecé a involucrarme en diferentes ministerios. Hice mimo, Qué bueno. intenté hacer de músico. No, sí lo hiciste de músico. Sí lo eh, hiciste un buen rato. sí, todo fue una linda, linda etapa. Eh, Conforme crecía me iba involucrando en otros ministerios. Tuve la oportunidad también de a los 15 años estar en Estados Unidos con un grupo eh, y sin hablar inglés, intentando compartir mi fe Ujú. con estas personas. Y fue a los 18 años cuando tuve la primera experiencia con personas de una cultura completamente diferente a la mía, con un idioma bien, bien extraño, que era el idioma árabe, y esto fue un viaje que hice a los 18 años a Marruecos. En Marruecos Wow. tuve una experiencia que marcó mi vida, marcó mi vida. Tuve la experiencia de pasar un par de noches en la casa de una familia árabe, musulmana, que hablaban árabe, y sentirme tratado como un rey, sentirme tratado como, como alguien especial, honrado. Ujú. Y esto cambió, agarro una palabra de Luis Diego, cambió el paradigma de, de quiénes eran los árabes, quiénes eran los musulmanes, y empecé a comprender que son familias como nosotros, que son personas que realmente, que de corazón muchos de ellos buscan a Dios genuinamente. Claro. Esto impactó mi vida a una edad temprana, y esto también impactó entonces las decisiones que vendrían, decisiones importantes. ¿Con quién te vas a casar? Mm. Bueno, yo sé lo que el Señor me va a llamar a hacer o me está llamando a hacer, pues voy a casarme con alguien que tenga Esa línea. exacto, una Ujú. línea de pensamiento parecida. Eh, ¿Qué voy a estudiar? ¿En función de qué
voy a poner mi carrera a trabajar. Todo este tipo de decisiones se empezaron a tomar a raíz de esa oportunidad que el Señor me dio de conocer a esta población Ujú. y sentir una carga especial por servirles y amarles como Jesús me amó a mí. Qué buena experiencia, bro. En especial la edad, o sea, siendo tan joven, una experiencia de choque cultural tan drástico. ¿Cuánto tiempo fue? O sea, cuéntame un poco cómo fue. ¿Fue un grupo grande de gente que fue? ¿Fue un grupo pequeño? ¿Cuánto Ujú. tiempo estuviste? Un poquito de eso. Sí, previo al viaje, yo empecé a llevar muchos cursos acerca de misiones. Empecé a involucrarme en el comité de misiones de la iglesia en la que estaba. Y estas organizaciones en las que yo llevaba los cursos, pues hicieron este viaje. El viaje consistía en 2 semanas en el sur de España, ayudando y compartiendo con todos estos árabes que descendían o salían de Europa a sus vacaciones en África del Norte. Y después pasábamos a África del Norte, Marruecos, donde podíamos tener la experiencia por un periodo de 3 o 4 días, de Ujú. conocerlos personalmente, de vivir con ellos, y ahí fue donde tuve esta excelente Qué experiencia. bueno. Entre todos los misioneros que conozco, son un montón, me llama la atención que todos tienen experiencias de muy jóvenes que encendieron o que animaron o que abrieron la posibilidad a cuestionarse como, uy, yo podría hacer esto con mi vida, ¿verdad? Yo también tengo historias de muy joven en las que tuve ese contacto con personas de otras culturas o simplemente explorar la idea de salirme de mi área, de mi zona de confort y buscar servir. Y me gusta mucho que lo comentes porque creo que es clave que nosotros, si estamos liderando una iglesia, su grupo de jóvenes, abramos esas oportunidades de experiencia misional, en especial a los jóvenes, ¿verdad? Entonces me parece clave y me encanta que lo menciones en tu historia. Bro, Ujú. ¿cómo fue ya tal vez en el avance de se despertó esa chispa, ese deseo, la experiencia te voló la cabeza, fue muy Ujú. significativo? ¿Cómo fue ya el proceso tal vez más preministerial, ya cuando tomas la decisión y tomas algunos pasos de fe más avanzados y decir, voy a ir por esta línea con mi vida? ¿Cómo fue esa parte, esa etapa? Sí, como dije, muchas decisiones se empiezan a tomar con base en lo que Dios quiere que hagas. Ujú. Y uno quiere apresurarse. Si yo hubiera podido irme de una vez, me voy de una vez. Si yo hubiera Ujú. podido no volver de ese viaje y quedarme de una vez ahí, lo hubiera hecho. Pero creo fielmente hoy, después de varios años en esto, que Dios ama el proceso Mm. y la formación. Entonces empezaron a darse una serie de eh, actividades en las que pude aprender más acerca de esto. Y aunque se puede aprender mucho aquí, y una gran parte de la escuela en cuanto a misiones transculturales está realmente allá en el campo, Ujú. la Universidad de Dios, como me gusta decirle, tiene más que cursos, más que academia. Tiene el enseñarte a ser una persona responsable, Ujú. tiene el enseñarte a ser fiel en lo poco. Mm. Entonces, en este proceso, antes de salir, a mí me toca en algún momento acompañar a mi mamá en el sostén de la casa, por ejemplo. Eh, Me toca asumir un trabajo secular, por un tiempo. Pero todo esto con la mentalidad de que estoy en ese lugar, estoy en esa posición por un propósito más allá que el de producir, que el de solventar alguna necesidad económica. Y Dios me da oportunidades bellísimas en mi trabajo secular para ser testigo de su amor, para compartir acerca de quién es Él. Entonces, creo que en todo este proceso Dios me está permitiendo crecer de manera integral como hombre. Algún día, eventualmente seré esposo, eventualmente seré papá. Ujú. Este, y Dios no, a Dios no se le escapan esos detalles. Sí. Entonces, viene un tiempo de preparación, lo llamaría yo, porque este viaje se da a los 18 años a Marruecos, que es donde yo decido que de por vida voy a dedicarme a algo así, pero es hasta los 24, 25 años que se abre una ventana en la que ya yo puedo decir, ok, estoy listo, Ujú. ok, mi familia está lista, eh, ya puedo dar el paso. Ujú. Qué chiva. Me encanta la idea que decías de la Universidad de Dios, que es ciertísimo, ¿verdad? Uno tal vez
Tal vez pasa el tiempo y uno más viejo lo nota, pero cosas que no nos encantan en el momento, ¿verdad? Tener que tener un trabajo de esta forma, ok, ya o un trabajo que no quiero tanto, que no me gusta tanto, pero hablas de la formación del carácter y la formación integral, la forma en la que pensás, asumir responsabilidad. Y me gusta eso porque Dios definitivamente usa nuestras experiencias de vida Ujú. para formar el siervo que Él quiere que nosotros seamos. A pesar de que queremos correr esas etapas que Ujú. Luis Diego mencionaba la vez pasada, Ujú. ¿verdad? En ese antes, Ujú. en tu experiencia se ve más bien como que uno más bien agradece y dice gracias a Dios por esta experiencia con mi familia, con el trabajo, con las oportunidades. Y uno también descubre la gracia que Dios o la gracia en lo que lo pone delante de otras personas Ujú. en ese proceso. Estamos hablando en tus 20s, Ujú. ¿verdad? Ese es como un proceso del antes, de tu corazón engancharse con la misión. ¿Cómo fue ya la experiencia de la salida y la experiencia del campo? Y ahí tienes Ujú. 24 cuando sales por primera vez y Ujú. entras en un proceso distinto, muy retador. Ujú. Cuéntanos un poquito de esa etapa de cuando ya sales y estás en Sí, el campo misionero. sí. Em, claro, tengo en ese momento que quiero servir al Señor, ¿ok? Él es mi pasión, Él es a la persona que quiero amar con mi servicio. Y quiero hacerlo en medio de poblaciones musulmanas. Esto porque los conozco, porque los vi, los experimenté y porque el acceso para ellos al Evangelio ha sido más limitado que lo ha sido para muchos de nuestros países en Latinoamérica, por ejemplo, o en Europa. Uno empieza a ver opciones, uno empieza a preguntarle a los que saben, va a las organizaciones que tienen experiencia en esto y llego a una organización que tiene dos campos o tiene acceso a equipos en dos países diferentes, uno en el norte de África, otro más cerca de Asia Central. Y como joven soltero en ese momento, en compañía de este equipo, tomamos la decisión de involucrarme en este equipo en Asia Central, un equipo con muchas personas de diferentes nacionalidades que me abren la puerta y me permiten apoyarles en sus diferentes proyectos, enfocándome, eso sí, en el aprendizaje del idioma árabe, en un proceso que inicialmente se pensaba 2 años, pero vienen muchas variables. Una de esas variables es que me voy y tengo una relación en Costa Rica, un regalo de Dios hasta hoy, que es mi esposa hoy, Esther. Ella y yo empezamos a hablar más de soñar juntos en este proyecto, pero ya con una decisión tomada de que yo salía. Entonces, yo salgo de Costa Rica, me voy inicialmente con la idea de irme por 2 años y eh, después de un año allá, ella da el paso de fe de ir como uno de nuestros líderes, hacer como lo que llamamos un viaje de visión, comprender el contexto en el que eventualmente ella iría a vivir y regresamos juntos. Yo siempre digo, Esther, yo y el chaperón, nuestro líder de equipo en ese momento, regresamos juntos y, y me caso y empieza más bien un tiempo de levantar fondos juntos, de fortalecer nuestro matrimonio, no salir al campo, hasta por lo menos un año después de estar juntos. Y, y efectivamente, un año después salimos como pareja ministerial al mismo país en el que yo estuve. Nos integramos otra vez al equipo, ahora como matrimonio. Ella empieza su primer año de árabe, yo empiezo mi segundo año de árabe en el instituto y Dios se empieza a abrir muchas oportunidades para poder ser luz, para poder compartir, para poder hablar de su amor a los locales en este país. Este primer año como matrimonio en este país va muy bien, una integración extrañamente rápida, un aprendizaje muy rápido del árabe local, del dialecto de esta provincia, de este país. Y
y es el año 2011. El año 2011 es clave en la historia del mundo árabe porque empieza el despertar árabe o la primavera árabe. Y esto es una serie de manifestaciones antigobiernos que hacen que el país se despierte y empiecen a reclamar por derechos en contra de autoridades que tienen muchos años en el poder, dictaduras. Entonces, esto hace que, bueno, estas dictaduras se defiendan, saquen sus ejércitos y empiece una guerra civil. El tema tribal en este país y en otros países como estos eh, no es que, ¿verdad? Indígenas con su pequeño grupito allá, como creemos que son las tribus en nuestra Sí, no, no forma es, de no es verlo. algo tan primitivo, estás No, diciendo, son no, grupos grandes son y grupos grandes, organizados. muy Claro. organizados, políticos, luchando por poder y cada uno, por ejemplo, tiene su ejército dentro del mismo país. Entonces, cuando el gobierno en el poder toma una decisión que no le gusta a cierto partido, este partido pues dice, ok, vamos a las armas. Y así se resuelven muchas veces las cosas. Pero bueno, estamos en medio de esta situación, empezamos a ver cómo crece la tensión y nuestro enfoque pues es aprovechar esta oportunidad para hacer luz y empezamos a ver oportunidades muy, muy buenas. Preguntas claves acerca de nuestra fe, preguntas que ellos tienen acerca de su propia fe y el cómo no pueden palpar una verdadera religión, una verdadera fe en medio de todo lo que están viviendo como país, pues se están matando entre ellos. Y son países que cuando hablamos de política y religión es muy difícil saber qué es qué. Se mezcla Hay una mezcla, muy raro, ¿verdad? sí, Entonces, una muy decisión complicado. política inmediatamente la analizan desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Y dicen, ¿por qué está pasando esto? Y esos que el Señor nos estaba dando oportunidad de compartir, pues quieren saber por qué hay una extraña paz en nuestra mente cuando aún nuestra vida está en peligro, porque la vida de todos estaba en peligro en medio de una guerra civil que se está dando. Em, y empiezan a irse los extranjeros del país. Y entonces los locales se nos acercan y nos dicen, ustedes también se van a ir. Es que si ustedes se van, la luz de este país se va a ir. Wow. Esas frases lo hacen a uno no querer irse, porque sabes por qué estás ahí, has soñado con esas preguntas y con esas conversaciones que no son normales. Es que no es normal que en un país como este ellos lleguen y busquen y te pregunten por tu fe tan abiertamente. Cuando sucede, pues hay una emoción, pero también este, tomar una decisión. Mira, estás en medio de una guerra, estás en medio de mucha tensión política, social, la gente se está muriendo literalmente en las calles, pero por otro lado, hay oportunidades para hacer luz. Creo que es clave aquí el equipo. Y cuando tu equipo desde tu país te dice es tiempo de volver, porque nosotros no pensábamos en eso como una opción, veíamos más bien una oportunidad para seguir allá, para trabajar, para aprovechar estas oportunidades, pero el equipo dice, es tiempo de volver y son equipo, entonces Venga. vengan. Y así fue, tuvimos que volver, volvimos a Costa Rica, gracias a Dios lo hicimos. Este, esos fueron al final 4 meses en medio de esta situación. eh, y cuando llegamos aquí, entonces empiezan a florecer ese montón de miedos, ese montón de dudas, ese montón de mentiras que el enemigo ha puesto en nuestra mente en todo ese tiempo. Y nos damos cuenta que estamos, si no deprimidos, al borde de la depresión. Y empiezan pues procesos con psicólogos, empiezan procesos incluso de medicación para poder regresar al gozo, Sí. a poder disfrutarnos como familia, al poder disfrutar
a nuestra familia de fe, porque uno regresa, el cuerpo está aquí. Decía un amigo mío, también misionero, el cuerpo llega muy rápido, pero el corazón viene a pie. Realmente tu corazón está allá, tú estás pensando, ¿por qué ellos no pueden salir de eso? Para mí fue muy fácil, yo agarré un avión y me vine, pero ellos están en medio de esa situación, no queriendo estar. Claro. Y sí, la familia nuestra feliz de que estemos aquí, de que estemos a salvo. Y es muy difícil explicar que nosotros, sí, estamos felices de verlos, de estar con ellos, pero realmente nuestro corazón está allá. Claro. Y eso toma años recuperarse, años. Estuvimos un año en Costa Rica esperando que la situación bajara. Hubieron ciudades donde la tensión bajó y pudimos regresar. Sin embargo, en medio de este proceso, bueno, otro obrero que estaba con nosotros allá es asesinado. Wow. Y nos toca pues pasar esos lutos y ver qué estrategias se pueden seguir haciendo para permanecer en este país. Terminamos este tercer año allá. Se terminaba nuestra visa de estudiantes y ocupábamos otra plataforma para permanecer en este lugar. Logramos obtener una patente comercial, logramos obtener permisos de un ministerio afín de la actividad económica que íbamos a desarrollar. Logramos tener una oficina y al final, por muchas otras razones, no se nos otorga el último permiso para poder abrir y para poder permanecer en este país, y nos toca salir otra vez, volver a casa. Y esa tercera vez, en mi caso, segunda para Esther, vienen pues muchas ideas no muy buenas, mucho enojo, un sentimiento de perdedores terrible, acentuado por frases de líderes nuestros a nivel de iglesia que nos decían, está bien que estén aquí, ustedes de por sí no tienen lo que se necesita para hacer esto. Se nos quita el apoyo económico de diferentes personas y nos vemos entonces dirigidos a sentarnos aquí y hacer una vida, entre comillas, normal. Sí. Busque trabajo secularmente y arrégleselas, sí. Porque es un camino también muy solo, muy solo. Bueno, y así terminan esos, al final, 7 años de ir, venir, con corazones deshechos. Sí. Y empieza un proceso de sanidad muy bonito del cual voy a contar ahorita. Claro, gracias, bro. Y gracias por contarnos, y yo sé que lo que estás contando toca fibras sensibles, ¿verdad? En la historia. Y para mí también acordarme de esos procesos, digamos, yo desde acá, escuchando tus historias desde allá y dándote apoyo, ¿verdad? O tratando de estar con ustedes. Y tal vez es algo que quiero que la gente note, que lo contaste en unos cuantos minutos, pero son 7 años de, bueno, primero ir solo, luego ir con tu esposa, ir juntos, y me imagino la emoción, la ilusión, y bueno, algo que es tan duro y tan difícil para entender desde nuestro contexto acá. El tema político es distintísimo. El tema y el clima religioso es distinto. El trato y la personalidad o el rol del hombre en la cultura es distinto. El rol de la mujer en la cultura es distinto. El idioma es distinto. Y a veces uno no se percata y asume que el misionero va como un superhéroe a cambiar una nación. Y realmente ese proceso que mencionabas cuando llegaste solito el primer año es de aprendizaje. El idioma, la cultura, y responder un montón de porqués que vos llevas, ¿verdad? Y bueno, todos los procesos y todos los retos para que se provoquen esas preguntas que decían, ¿verdad? Dime más de tu fe, no se vayan, ayúdanos con esto, ustedes son luz para nosotros. Y bueno, a mí me encanta escucharlo porque afirma mucho el corazón que ustedes tienen por misiones y afirma mucho la necesidad
Y eso es parte también de, yo creo que el tema que queremos exponer es, hay una necesidad, o ha habido, y sigue habiendo una necesidad muy clara para que la luz de Jesús y el Evangelio de Jesús llegue a esas personas y llegue de la manera más natural por las relaciones, por las conversaciones y por personas que decidió también amarles a ellos tanto como Dios les ama, ¿verdad? Pero bueno, avanzando un poquito y viendo ya este proceso de 7 años, donde me imagino Dios te enseñó lecciones profundas como hombre, como ministro, como siervo, como esposo. ¿Cómo fue ya el regresar a Costa Rica y, como estás diciendo, como integrarte otra vez a una dinámica a la que ya ahora es extraña, ¿verdad? Porque tienes tu corazón y tu mente en otras cosas. ¿Cómo fue ese retorno y en qué momento vuelves a reactivar o de qué maneras vuelves a conectar con ese sentido misional que tienes? Sí, bueno, muchas preguntas cuando uno regresa. ¿Dónde está Dios? Porque hay un silencio terrible de parte de Dios, o eso nos parecía. Pero bueno, el equipo del que sos parte también está interesado en apoyarte en esa área y también en ver qué viene, ¿verdad? Que es muy difícil ver qué viene. Honestamente, queríamos volver a salir. Buscamos opciones en otros países, como latinos especialmente, haber hecho toda esta inversión en aprender este idioma, todo este sacrificio, que al fin y al cabo, pues, estás tomando decisiones sacrificiales para ti, para tu familia. ¿Para qué? Porque no, aquí se acabó todo, de eso se trataba. Ya tuve mi viaje misionero y aquí se acabó. Y bueno, Dios que no necesita un plan B, Él siempre permanece en su plan A para nuestras vidas. Una verdad que aprendimos en este proceso nos permite ver en el tiempo que Él sigue sus propósitos para nuestras vidas. Yo decidí hacer una soda, yo decidí hacer un restaurante, yo me puse a emprender, nos pusimos a estudiar otra vez, yo al fin y al cabo me gradué como en negocios y mi esposa en terapia física, pero bueno, esas son las decisiones que uno va tomando ahí en el camino y al fin el Señor le endereza los pasos. De repente empiezan a pasar por Costa Rica extracontinentales. Personas que no son de América en general y pasan por Costa Rica y nos llama mucho la atención esto. Se da la crisis de los africanos, se da la crisis de los cubanos, se da un montón de gente pasando, pero miles de personas usando a Costa Rica y todos los países del continente como un puente para llegar a Norteamérica. Y nos vamos a ver de qué se trata. Nos fuimos a ver de qué se trata y ahí tuve una experiencia hermosa en la frontera sur de Costa Rica. Cuando fuimos, habían muchísimos africanos. Llevamos un carro con platos de comida, como 100 platos de comida, y habían como 2,000 africanos. Cuando llegamos y pusimos el carro en el campamento, nos rodearon todos estos africanos y no sabíamos a dónde meternos. En fe abrimos el carro, el equipo de personas que fueron, empezamos a repartir y cuando estamos repartiendo y pidiéndole a Dios, ¿verdad? Por el milagro, llega un pick-up que cruzó desde Panamá lleno de comida. Wow. Y se parquea a la par de nosotros y nosotros solo seguimos repartiendo y repartiendo y repartiendo. Y ya habiendo repartido todo, pues yo empecé a buscar muy intencionalmente quién hablaba árabe. Me topo con uno africano que hablaba árabe. Inmediatamente le digo, bueno, amo a Jesús, soy su seguidor y me encanta haberte conocido aquí, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y él me dice, yo conozco a Jesús. Digo, pero ¿eres cristiano? No, yo soy musulmán. Ok, háblame de Jesús entonces. Yo fui el que preguntó, ¿verdad? Hábleme de Jesús. Y él me dice, cuando yo venía cruzando la selva del Darién, que está entre Colombia y Panamá, deshidratado, picado por todos los mosquitos que te puedas imaginar que andan ahí, sin esperanza, tirando la toalla,
Este hombre vestido de blanco se me acerca y me toca el hombro y me dice, lo vas a lograr, vas a llegar, porque yo soy Jesús y estoy caminando con ustedes. Wow. Yo creí que iba a ir a predicar, ¿verdad? Y salí Saliste evangelizado. evangelizado, sí, edificado, empecé a llorar. Wow. Y él dice otra cosa. eh, no siempre comparto esto cuando cuento esta historia, pero él dice, y verte aquí me hace pensar que eso es cierto, porque puedo ver a Jesús en ti. Y claro, imagínense la llorada que me pego. Y bueno, ahí nace entonces el nombre de una ONG que después, eventualmente, fundamos, que se llama Juntos por el Camino, enfocada en el trabajo con migrantes y con refugiados. Pero ahí no queda la cosa. Antes de pensar en esto de la asociación, legalmente hablando, yo sigo involucrándome en esto porque digo, Dios, esto es. Hay una necesidad, claro. Aquí hay algo para hacer, Claro. y está pasando gente que habla árabe. Bueno, ese viaje a la frontera me dejó contactos allá. Un día recibo una llamada de Panamá, de un teléfono de Panamá. Y me dicen, y me empiezan a hablar en árabe. Pero no solo en árabe. Me empiezan a hablar en el mismo dialecto de la misma ciudad en la que yo vivía. Wow, qué específico. Muy claro. Y yo digo, sí, yo soy David. ¿Quién te dio mi número? Alguien me lo dio. Ok. Es que estoy en Panamá y voy a pasar a Costa Rica. Pero tengo 3 meses de estar aquí y mi piel está despedazada. Ese pase por esa selva, ese pasar por esa selva me despedazó. Y bueno, necesito ayuda. Necesito salir de este campamento ya. David González, que de mí van a aprender mucho lo que no se debe hacer, ¿verdad? Me voy a buscar ayuda. Empiezo a llamar a la ONU, empiezo a llamar a la OIM, empiezo a llamar a la Cruz Roja. Nadie me ayudó. Nadie me ayudó. Llamé al campamento. ¿Puedo ir? Necesito ir. No. Usted no es nadie. No venga. ¿Qué organización? Ahí empieza la idea de una organización. ¿Qué organización representa usted? Ok. Nada. Ya cuando intenté todo y nada funcionó, lo llamo y le digo, ¿sabes por qué no oramos? Tal vez debemos orar. Oremos. Empezamos a orar y eso fue, oramos en la mañana. En la tarde me llama y me dice, me sacaron. Al día siguiente me llama y me dice, estoy en Costa Rica. Te voy a poner a alguien. Y me pone a alguien y ese alguien me dice, David, es que esta persona está muy mal. Tiene cosas terribles en la piel. Necesita atención del mejor dermatólogo del país. Y él está allá en San José, en uno de los hospitales de San José. Podríamos enviarte con cartas para que tú lo representes y lo ayuden y bla, bla, bla. Y yo, por supuesto. Él y 2 más del mismo país, de la misma ciudad en la que nosotros estuvimos viviendo, fueron llevados a recibir la mejor atención que yo siempre he querido recibir en este país, pero le tocó a ellos recibirla. Buenísimo. Y los cuidaron, los chinearon, los abrazaron, los estabilizaron. A le dieron un montón de cosas, de medicamentos buenísimos y le dieron para el camino. Wow. Estuvieron 2 días aquí en Costa Rica. Se les olvidó que eran migrantes y se convirtieron en turistas. Recibieron un abrazo. Oramos por ellos. Hoy están en Canadá. Seguimos en contacto con ellos. Seguimos orando juntos. Seguimos pidiéndole a Dios por milagros. Y seguimos invirtiendo en ellos. Cuando empiezan a darse estas cosas y yo vengo a solas con Dios, Dios me dice, no audiblemente, pero yo puedo entender claramente su voz que me dice, ¿usted cree que yo los traje a ellos por ellos? Yo los traje a ellos por usted. Porque mi plan sigue firme. Levántese. Y ahí empieza pues toda una serie de milagros en la que hoy vemos a la Iglesia de Jesús en Costa Rica involucrada hombro a hombro con los esfuerzos de migración a nivel de gobierno para servir a estas poblaciones a través
de una iniciativa que se llama Asociación Juntos por el Camino, que el Señor nos permitió fundar. Entonces, este ha sido parte del proceso, ¿verdad? Del proceso de levantarnos, como me preguntabas, ¿verdad? De levantar la mirada, de volver a creer que el Señor pues tenía planes con nosotros. Buenísimo. Me encanta la historia, cómo Dios te lleva a reconectarte otra vez con el propósito. Yo sé que nunca lo dejaste, pero las circunstancias que suceden vuelven a reconectarte con la necesidad, vuelven no sé si encender de nuevo eso de qué debo hacer, cómo respondo. Y yo creo que es algo importante que como creyentes debemos entender es, hay una necesidad, hay un Dios que quiere revelarse y yo necesito responder al qué me corresponde a mí. Y si estoy dispuesto a hacerlo y pues moverme y hacerlo. Y la gente a veces inclusive tal vez puede decir, bueno, es que yo no veo milagros o yo no veo grandes cosas pasando. Pero es que los milagros y las grandes cosas que están pasando no van a pasar en ensimismados, ni en programas, ni en entretenimiento cristiano. Van a suceder cuando nos movemos en fe y en obediencia para que Dios nos sorprenda. Porque al final se trata de lo que Él está haciendo. Exacto. Y yo también, mis historias, digamos, más sorprendentes de Dios pasaron cuando yo estaba fuera de mi área segura. Y yo no sé si es como, yo lo veo como una invitación de Dios diciendo, ven aquí y cuando estés aquí en obediencia, me voy a mostrar más. Para ti, pero me voy a mostrar para que la gente conozca. Y otra vez, para el creyente en general y específicamente para los que fueron llamados como vos a misiones, es una invitación a seguir siendo sorprendidos por la manera en que Dios está operando en el mundo. Y aún en etnias, culturas, razas, naciones, donde hay un acceso al evangelio más restringido o totalmente distinto al que nosotros tenemos en Latinoamérica. David, tal vez para ir cerrando con esta pregunta, y en este contexto de adaptabilidad que yo veo en tu historia, yo veo un hombre, una familia ahora, respondiendo al llamado de Dios en la circunstancia que le corresponde. Vamos a ir, vamos a estar, después regresamos, no se pudo continuar, fueron 7 años, bueno, ¿qué hacemos? Y volviendo a reinventar las formas en las que la misión de Dios se está dando, ¿verdad? ¿Qué necesita la iglesia, bro? ¿Cuál es tal vez tu comentario o tu posición con respecto a lo que la iglesia necesita hacer para responder a las circunstancias que le rodean? Por ejemplo, ahora uno muy claro es el COVID, ¿verdad? Hace que las cosas cambien, plantean una oportunidad de cambio para la iglesia, para el mover de Cristo y para las misiones en general. Entonces, ¿qué ocupamos para responder y adaptarnos a las necesidades sí, que vivimos? Y eso es una pregunta que no es nueva y se está manejando constantemente incluso en las organizaciones misioneras, porque el mundo está cambiando constantemente y debemos pues estar listos para hacer algo al respecto. Yo creo que una de las razones o una de las cosas que quisiera decir al respecto es que la iglesia debe también entender que los misioneros no son solo los que se van o los que están en tiempo completo en un ministerio. Y con esto quiero quitarle una carga terrible a los pobres misioneros, porque y repartirla en todos los que la deben tener, que es un campo de misión hoy en día. Cuando yo inicié todo esto y lo contaba ahora, pensaba, ok, quiero invertir mi vida en países donde el acceso al evangelio es limitado. Bueno, hoy la misión es, hoy esos países están aquí. Hoy esos países viven en la puerta del frente. Hoy esas naciones están en mi barrio. También están allá. No estoy diciendo que él no sigue trabajando la otra forma. Quiero decir nada más que el mundo está cambiando y que necesitamos misioneros en el barrio. Necesitamos misioneros en la comunidad. Necesitamos misioneros en las asociaciones de desarrollo de cada cantón. Necesitamos misioneros en las escuelas, como estudiantes,
como maestros, como tomando decisiones a nivel político. Necesitamos que los puestos de autoridad y de decisión en nuestro país vengan decisiones que deban ser tomadas por personas con temor de Dios. José, Daniel, etcétera. Personas que estén ahí para ser testigos y para levantar su voz y traer a Cristo a estos lugares. Una historia rápida. Y lo digo muchas veces, lo digo porque otra vez cometí muchos errores, ¿verdad? Pero queremos irnos a un lugar de estos a ver cómo logramos permanecer en un país de estos. Déjeme cambiar el nombre, Diego. No digamos países de difícil acceso, digamos países de acceso creativo. ¿Por qué? Si soy hijo de Dios y debo ser excelente en todo lo que pueda, ¿por qué tengo que mendigar una visa para entrar a un país donde más bien podría ser deseado por este país para que me haga entrar a él? Sí. Te doy una historia rápida. Tengo un familiar que es un campeón de surf. Maneja las olas como quiera, ¿verdad? Como le dé la gana. Es muy bueno. Tan bueno que se ha considerado contratar para ser técnico, incluso de la selección nacional. Bueno, ama a Jesús con todo su corazón. Un día lo llaman de un país de acceso creativo y le dicen, necesitamos que usted venga y necesitamos que nos enseñe algunas cosas, que nos dé unos talleres o cursos, no sé. Bueno, él se va. Y estando allá, de una mañana, no sé, va y se toma unas olas en una playa. Cuando sale, después de 3 horas en la playa, hay un grupo de personas impactadas, preguntándole cómo hizo usted para meterse a esa playa y que no le pasara nada. Él no sabía que era una playa en la que era prohibido surfear por la cantidad de tiburones tigre que hay en ese lugar. Él no sabía esto. Pero bueno, salió de ahí y aprovechó esta oportunidad para hablar del amor de Jesús para él, del cuidado de Dios para él, y pudo dar testimonio. Y eso me hace a mí pensar, qué bonito ser una persona que estos países quieren llamar y poder ir allá y dar testimonio. Te pregunto, Diego, ¿cuál es la propuesta clara? La ruta, como dicen ahora, ¿verdad? La hoja de ruta que propone la iglesia ante el COVID, ante los migrantes, ante la gran crisis migrante y refugiada. ¿Cuál es la propuesta de la iglesia? ¿Cuál es la propuesta de la iglesia ante la crisis que tenemos con el calentamiento global? Ante la paz en las carreteras. Ante los derechos humanos. Gran tema. Gran tema. O sea, yo he visto cristianos que se asustan cuando hablan de derechos humanos, pero no es la Biblia la gran fuente de amor a todos, de derechos humanos. No somos nosotros esa iglesia que Jesús quiere que esté levantando a las personas que están siendo señaladas. No es Jesús el que le dijo a la prostituta, yo no te juzgo. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Está sentada en una silla de juez o está lavando pies? No es crítica, son preguntas honestas. Claro, necesarios. Porque yo sé lo que es llegar a la organización que representa los esfuerzos de la ONU en Costa Rica en términos de refugio y decir que soy cristiano y que me digan nosotros no queremos trabajar con cristianos. ¿Por qué?
Bueno, porque ellos le dan a usted un plato de comida si usted acepta el tratado. Ujú, Y aquí ocupamos gente que venga a amar. ujú, Yo sé lo que es que me digan eso en la cara. Y duele, que es cierto. sí. Porque yo no voy a ir a un campo de refugiados si no llevo la cámara y me tomo el selfie con los refugiados. Ujú, No es así en todos los casos. Estamos viendo milagros. Estamos viendo organizaciones que se están levantando, que están poniendo sus edificios en función de la necesidad. Ya lo estamos viendo, ujú, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. ujú, Dios nos está dando la mies para recogerla, una mies por la cual no trabajamos, ujú. dice Juan, ¿verdad? Y es tiempo de recogerla. Entonces necesitamos misioneros en todos los puntos medulares de nuestra sociedad, desde la familia hasta los gobiernos. Claro. Claro, gracias por traernos esa reflexión. Yo creo que vuelve a la idea de una iglesia con un sentido misional y que ese sentido misional dirige y sí, da dirección y da propósito a las comunidades de fe. David, tal vez para ir cerrando, estás en un proceso como familia, estás reubicándote ahora de país, hay un proceso súper interesante. Ujú, Cuéntanos súper rápido en ese proceso porque tiene que ver con toda la historia que nos estás contando, claro. en el estar juntos en el Ujú. camino con estos refugiados, con estas personas que vienen de múltiples nacionalidades, lugares, pasando por Latinoamérica como un puente. Entonces, tal vez cuéntanos súper brevemente Claro. cómo terminas de aterrizar esta historia que sigues escribiendo. Sí, sí. Bueno, hablar de la historia es fascinante porque uno no sabe qué viene muchas veces, ¿verdad? Son muy pocas veces cuando te dan el final de la historia. Lo que estamos viviendo hoy es, bueno, haber iniciado esta ONG hace algunos años, haber caminado con otro grupo de personas en la ONG que hoy están dispuestos a asumir los esfuerzos de esta ONG en Costa Rica y nos da a nosotros pues la libertad de movernos. Esta población específica, personas que no han tenido tanto acceso al Evangelio como lo hemos tenido en Latinoamérica, realmente están usando nuestros países como puente, no se están estableciendo aquí. Ujú, Ellos quieren llegar a Estados Unidos, ellos quieren llegar a Canadá, ellos quieren, andan buscando pues eso, ¿verdad? Una esperanza mejor de vida. Eh, la familia González, nosotros, no la organización, pero nosotros, pues tenemos una pasión muy específica por esta gente y se están estableciendo allá. Como decía ahora, seguimos invirtiendo en ellos aun cuando están allá. en otra forma. Bueno, hemos orado, hemos dado pasos de fe, hemos creído que es el momento para movernos y Ujú, se han abierto las puertas para que nos mudemos, Dios primero, en junio de este año a Canadá, qué bueno. donde hemos conectado con ministerios allá que ya están trabajando con estas poblaciones y con los cuales podemos hacer una sociedad bien fuerte. Nos convertiríamos entonces en un brazo de Juntos por el Camino, Ujú, pero al final de la ruta migrante, donde ellos se están estableciendo. Como dije, dejando un equipo que va a hacer las cosas mucho mejor de lo que nosotros las hemos estado haciendo. Y muy contentos porque nos va a dar la oportunidad de invertir en estas personas donde ellos se están estableciendo y soñamos, ora por esto, y ujú. los que están escuchando el podcast, oren por esto, soñamos con que vamos a invertir en estas personas y de estas personas van a salir este, misioneros y misioneras Sí, a sus propios países, donde ellos mismos, con su cultura, su idioma, van a poder ser luz en sus familias, en sus culturas. qué bueno, gloria a Dios. Me encanta y me emociona y celebro con ustedes esta parte de la historia también. David, gracias por compartir tu historia, tu familia. Sé que hay un montón de partes de esta historia que tocan las emociones. Para nosotros es un privilegio tenerte y yo sé que para los que nos escuchan y nos ven son un ánimo también las reflexiones y la manera en que estás retándonos a ver personas que pueden vivir con un sentido misional y dedican sus vidas de esa forma, además de ver tu vida como un modelo de alguien que logra adaptarse a las necesidades.
súper comprometido con el llamado de Dios, bro. Entonces, gracias por estar con nosotros, David. Un honor, La un pasé. honor y seguimos trabajando. La pasé genial, recordando algunas cosas que ya sabía y otras que no tanto. Y bueno, agradecerles a todos que nos están escuchando, nos están viendo. Vamos a seguir discutiendo este tema de misiones. Así que bendiciones ahí en casa y todos, ojalá retados a asumir un sentido misional como hijos de Dios. Así que Dios les bendiga, vayan y hagan.